Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Una vez más, sean bienvenidos a Crosspoint Español. A los que nos visitan en esta mañana les damos una bienvenida especial. Nos alegramos tanto de que esté con nosotros. Gracias a todos por traer la iglesia a este salón. Y a los que están viendo la transmisión, muchas gracias por estar en sintonía. Esta es la tercera semana de nuestra serie basada en el libro de Apocalipsis titulada El Cordero y el León. Mi intención al predicar esta serie no es que usted se asuste. Mi intención es que usted se fortalezca. Porque el libro de Apocalipsis enseña que si usted está en Cristo, su destino está en manos de un Dios que es bueno. Hago esta aclaración desde el principio porque el libro de Apocalipsis se puede estudiar con una actitud correcta. Pero también hay muchas actitudes incorrectas con las cuales uno puede estudiar este libro. Esa actitud incorrecta no tiene nada que ver con su postura. Esa actitud incorrecta hacia el libro de Apocalipsis no tiene que ver con que usted tenga una postura premilenial, postmilenial, amilenial. No tiene nada que ver con que usted crea que la venida de Cristo es un solo evento decisivo o es que es en dos eventos con un rapto secreto. No tiene nada que ver con eso. La actitud incorrecta hacia el libro de Apocalipsis, la actitud cuyo resultado va a ser ansiedad y disensiones entre nosotros, es creer que solo existe una manera, una clave para poder entender todos los símbolos y todos los misterios contenidos en este libro. Es creer que usted tiene la clave. Y yo tengo mi propia postura. No es que yo esté en el aire. Yo tengo mi propia postura que me ha persuadido por encima de todas las demás. Pero igual a todas las demás posturas, se queda corta. Usted sabe cómo yo sé que mi postura se queda corta. Usted sabe cómo yo sé que su postura se queda corta. Porque el mismo Jesús nos dice en Hechos 1:7, no les corresponde a ustedes saber sobre los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Usted tiene que congraciarse con el hecho de la existencia del misterio. Y que hay cosas que usted no va a poder saber. Es más, si usted no puede ver un video por TikTok porque necesita un diccionario para entender el lenguaje de la generación Z, pues imagínese cuánta más ignorancia vamos a tener sobre las expresiones y los símbolos en un libro que fue escrito hace 2000 años. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender. Pero les hago un llamado a que nosotros no nos dejemos enredar por esos esquemas escatológicos elaborados. Vamos a concentrarnos en el propósito principal de este libro, el cual es mostrarnos que Dios va a reivindicar a los creyentes en Cristo y va a juzgar a los que no creen. Esa segunda parte no se la puedo despintar. Apocalipsis nos da la seguridad de que no importa el sufrimiento presente que usted esté pasando, Dios va a llevar a la historia a su conclusión final. Jesús va a regresar en toda su gloria, va a llevar a los creyentes a la presencia de Dios por la eternidad y va a castigar a los que rechacen a Jesús por la eternidad. Un castigo consciente y eterno. Es una verdad que es difícil de digerir, pero también es una verdad que nos ayuda a perseverar a través de nuestras pruebas y nuestras persecuciones, porque el mismo Cristo que perseveró y permaneció fiel a través de sus sufrimientos es el mismo Cristo que le dice a la iglesia en Esmirna y nos dice hoy, Crosspoint Español, sé fiel. Les voy a pedir que busquen sus Biblias en Apocalipsis 2. Vamos a estar cubriendo los versos 8 al 11. Muchos de los que nos visitan probablemente han notado que a veces lo hacemos, pero nuestra costumbre no es hacer un llamado para que la gente se convierta. No es nuestra costumbre. A veces lo hacemos. Pero sencillamente porque yo creo que una profesión de fe verdadera es la que nosotros vemos a través del tiempo y la que es evidenciada a través del bautismo. Y muchas veces la gente puede hacer decisiones
por la emoción. Yo soy músico, yo sé cómo manipular sus emociones. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos que su decisión por Cristo, su decisión de seguir a Cristo, sea que el Señor le esté llevando a eso. Pero hoy voy a hacer una excepción y quiero que nosotros celebremos juntos de una manera que no lo hacemos mucho. Diego y Andrés, ¿podrían pasar al frente, por favor? Amada iglesia, Diego y Andrés, ¿cuáles son sus apellidos? Gutiérrez. Nos han estado visitando ya por unas semanas y el domingo pasado vinieron a donde mí dejándome saber que ellos querían recibir a Jesús como Salvador. Eso es digno de celebrar. ¿Verdad que sí? Así que nos alegramos mucho de verlos aquí. Nos alegramos mucho de ver cómo el Señor los ha cuidado y los puso en el camino de Endry, quien fue fiel para compartir el Evangelio. Así que... Perdón. Esto quiere decir que el Señor les ama. Y Él los conoce a ustedes. Sí, absolutamente. Amada iglesia, se unen a mí en oración por estas dos almas. Papá, tú me ayudas a orar aquí. Tú vienes aquí y oras por Diego y Andrés Gutiérrez. Sí, gracias. Estemos de pie. Él es Andrés y él es Diego. Padre, en el nombre de Jesús, aquí están estos dos jóvenes, Padre amado, que tú los has llamado en una edad especial, Señor. Padre, pero tú conoces todas las cosas, Señor, y todos los misterios, Señor. Padre, pero ellos han tomado la mejor decisión de su vida, y es estar con nosotros, Señor. Aquellos que somos iglesia tuya, Padre, para mostrarles el camino verdadero donde ellos puedan descansar en ti, Padre. Señor, trae un descanso a sus vidas, Padre. Señor, que como yo decía esta mañana, ellos pueden ser el producto de sus decisiones. Si hacen buenas, caminarán en el camino correcto. Pero sabemos, Señor, que Jesucristo dijo que del corazón nacen todas las cosas malas, Padre amado. Señor, yo te pido que tú pongas un corazón nuevo. Sí, Señor. Padre, un corazón sensible a tu llamado, Padre. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú los mantengas, Padre amado, en el camino, Padre. Los primeros cristianos eran los del camino, Señor. Que ellos puedan ser también los del camino, Padre. Llénalos de tu Santo Espíritu, Padre. Que ellos, Padre, reciban de ti, Padre amado, esa seguridad de que están en el camino. En el nombre de Jesús, para quien es la gloria y la honra. Amén. Gloria a Dios. Ustedes. Andrés nos quería cantar algo ahora. No. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Ya encontraron Apocalipsis 2 del 8 al 11? Les voy a dar un minutito adicional mientras Mama pasa al frente porque ella nos va a recitar
el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna. Mientras ella se prepara para recitarnos el pasaje de hoy, dame un minutito para resumir lo que hemos cubierto hasta ahora. Miren, el autor de este libro, ¿quién? El apóstol Juan. A unos 80 años de edad es que todo esto sucede. Él está desterrado en la isla prisión de Patmos, que se encuentra como a unas 40 millas de la costa de lo que hoy en día es Turquía. Él está preso porque desobedeció el edicto del emperador Domiciano de que todos los súbditos romanos lo tenían que adorar como Dios. Pues en medio de su destierro, Juan recibe una revelación en medio de su destierro, en su condena, en su soledad, en medio de esa isla escarpada. Él recibe una revelación, se escucha una voz detrás de él, dice que es como el sonido de una trompeta. Cuando él se vuelve atrás para ver la voz, o sea que esto no era una alucinación en su cabeza, él lo oye detrás de él. Él mira a ver de dónde sale la voz y ve al Jesús resucitado, a quien tanto él amaba y con quien compartió 60 años antes de ese momento. Se le aparece el Jesús resucitado, pero transformado en gloria. Pues como parte de esa visión, también Juan ve 7 candeleros de oro. El mismo libro de Apocalipsis nos dice que esos 7 candeleros representan las 7 iglesias. Y entonces vemos al Jesús resucitado en medio de esos candeleros. Eso significa que el Jesús resucitado, el Jesús glorificado, el Jesús soberano que vive, Él intercede por nosotros y Él está en medio de sus iglesias. Él está en medio de nosotros. Gracias, Señor. Él sabe muy bien todo lo que está pasando aquí. En ese punto, pues desde su posición en medio de los 7 candeleros, pues Jesús dicta mensajes a cada una de las 7 iglesias que se encuentran en Turquía. Son 7 iglesias. Hablamos la semana pasada de que los libros del género apocalíptico, los números tienen significado. El 7 simboliza perfección y plenitud. Y como había muchas otras más iglesias en Asia, el Señor se dirige específicamente a 7 iglesias, dejándonos saber que está hablando con toda la iglesia universal a través de todo el mundo, a través de todos los años. O sea que está hablando con nosotros en esta mañana. Pues el domingo pasado aprendimos sobre el mensaje a Éfeso. Una iglesia buena, una iglesia próspera, una iglesia diligente, una iglesia con discernimiento, pero que había perdido el amor que tuvo al principio. Y fue exhortada a volver a sus primeras obras. Así que hoy Mama nos va a recitar el mensaje a Esmirna. Y cuando recites vas a orar por mí para que Dios me ayude a predicar. Dios les bendiga, hermano. Es bien interesante el estudio de Apocalipsis. Cuando Juan tiene esta visión, al que ve, lo ve vestido como el sumo sacerdote. Y el sacerdote es el que intercede. Y le manda a escribir 7 cartas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias iban a repartir el mensaje a todo el mundo. Me da pena que no pude estar el domingo aquí, pero lo escuché en mi casa, el mensaje. Y hoy, pues, la carta se le escribe a la iglesia de Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que persevere hasta el fin, no sufrirá daño de la segunda muerte. Un tema muy importante. Ora por mí. Señor, gracias
en esta noche, en esta mañana. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias porque necesitamos, oh Dios, escuchar tu palabra para nuestra edificación, para seguir adelante, Señor, en medio de situaciones difíciles a las que nos tendremos que enfrentar, como lo dice en ella, Padre. Usa a nuestro pastor en esta tarde. Úsalo para la gloria de tu nombre. Que la palabra que tú hables a través de él sea para bendición nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mamá. Y como no quiere que yo lo haga, vamos a mostrar nuestro amor por mamá. No sé si ya les he dicho sobre lo mal que me iba a mí en la escuela. Yo no sé con cuántos he compartido mi desempeño mediocre en la escuela. Como muchos niños, pues yo mostré promesa en el primer grado. Pues esa racha llegó a un fin súbito y violento en el tercer grado cuando tuve que aprender división con Mrs. Sánchez. Hasta ahí llegó. De ese punto en adelante yo me sumé a las masas mediocres. Y cuando uno es parte de las masas mediocres, lo mejor que le puede pasar a uno cuando hay que tomar un examen es que la mayoría de los estudiantes saquen la misma nota mala que uno. ¿Por qué? Porque si la mayoría del salón sale mal, entonces la maestra tiene la obligación de aplicar una curva al examen. Pero esas esperanzas siempre eran amenazadas por unos estudiantes en particular. Los muy odiados rompecurvas. Si usted era rompecurva, levante la mano. Admítalo. Culpa suya. Esos eran los que tenían la osadía, el atrevimiento de cumplir con su responsabilidad. De trabajar, de estudiar y de llegar listos para tomar el examen. Y por más que uno trataba de desaparecer en la oscuridad del anonimato, pues gracias a los rompecurvas, pues nuestra mediocridad y nuestra vagancia quedaba expuesta a través del fruto amargo de una nota baja que uno tenía que mostrarle a sus padres. Por esa razón, los rompecurvas, gente como Carmen, eran resentidos, eran rechazados. Es así. Pero en verdad ellos no tenían culpa del rechazo que recibían. El problema es que la actitud responsable de los rompecurvas hacía que el resto de nosotros nos viéramos mal por comparación. Yo espero que si usted era parte de las masas mediocres, que lo admita conmigo en esta mañana. Pues el problema de los rompecurvas era la experiencia de la iglesia en Esmirna. En contraste con Éfeso, Esmirna pues no había perdido su primer amor. En contraste con Pérgamo, pues Esmirna no toleraba falsas doctrinas. En contraste con Tiatira, Esmirna no se hacía de la vista larga con la inmoralidad sexual. En contraste con Sardis, Esmirna estaba viva, no estaba moribunda. En contraste con Laodicea, Esmirna no era tibia. Encima de todo, la ciudad de Esmirna no era una ciudad que favorecía el cristianismo. Era una ciudad que era pro Roma al extremo. Ellos estaban muy orgullosos de su identidad como ciudadanos romanos. Ser cristiano en Esmirna no era parte de la cultura. Ser cristiano en Esmirna no era como ser bautista en el estado de Kentucky. Ser cristiano en Esmirna era vivir bajo estigma. Era vivir pues, perdiendo oportunidades. Ser cristiano en Esmirna era pues, pedirle a Dios que no te pusieran en la situación donde te obligaran a adorar al emperador. Sin embargo, a pesar de todo, la iglesia en Esmirna mantuvo su integridad y la consecuencia de la integridad de la iglesia en Esmirna fue la traición de sus compañeros y la persecución.
Pero el pasaje de esta mañana nos va a mostrar que la iglesia en Esmirna escogió el sufrimiento en esta vida porque sabían que de esa manera ellos estaban invirtiendo en una riqueza que nadie nunca les iba a poder quitar, la riqueza de la vida eterna. Este pasaje pues nos hace una pregunta. ¿Vas a conformarte con ser parte de las masas mediocres? ¿O vas a identificarte con Cristo, sea cual sea el precio? ¿En qué riqueza estás invirtiendo? Yo creo que este mensaje es especialmente apropiado para ustedes dos que acaban de conocer al Señor. Porque es justo que ustedes tengan toda la información de lo que les espera. Bueno, como les dije el domingo pasado, Apocalipsis capítulos 2 y 3 están dedicados a los mensajes que Jesús envía a las 7 iglesias que se encuentran en la región de Antalya de Turquía. 6 de esas iglesias se encontraban en ciudades antiguas, o sea que ya no existen. Y como ustedes pueden ver, el orden en que aparecen en la Biblia, si usted sigue ese orden, pues usted hace un circuito a través de esas ciudades como siguiendo las manecillas del reloj, de manera que un mensajero podía entregar a cada iglesia su respectivo mensaje. La única ciudad que todavía existe en el día de hoy es donde se encontraba la iglesia de Esmirna. Hoy en día se conoce como la ciudad de Izmir, en Turquía. Durante mis preparativos para el sermón de hoy, pues yo averigué unos datos interesantes sobre Esmirna. No Izmir ahora, es la Esmirna antigua. Número 1, era una ciudad grande, era una ciudad próspera, era una ciudad que estaba en competencia con Éfeso, quería ser la primera ciudad de la región y siempre estaba en un segundo lugar cerquita a Éfeso. La moneda local de ellos tenía una inscripción que decía: la primera ciudad de Asia en tamaño y belleza. Número 2, los habitantes de Esmirna estaban muy orgullosos de la resurrección de su ciudad. Esa ciudad había sido destruida en el 580 a.C., pero fue reconstruida eventualmente en el 290 a.C. Así que ellos estaban muy orgullosos de su reconstrucción, de su resurrección. Y número 3, como les dije, Esmirna era una ciudad que era muy pro Roma. Al punto de que el lema de la ciudad era Roma primero sobre todas las cosas. Ese era el lema de la ciudad de Esmirna. Pues precisamente por negarse a adorar al emperador es que la iglesia cristiana vivía bajo hostigamiento, bajo persecución en esa ciudad. Así que vamos a ver el mensaje de Jesús a Esmirna. Y antes de empezar la exposición, una vez más, quiero recordarles que los mensajes a cada iglesia siguen más o menos el mismo formato. Comienzan con la introducción donde Cristo se presenta a sí mismo. Después, si les toca, reciben algún tipo de aprobación o de ánimo de parte de Dios por algo que están haciendo bien. Si les toca, reciben algún tipo de corrección de parte de Dios por algo que están haciendo mal. Y a lo último termina con una exhortación para animar o amonestar a la iglesia que está recibiendo el mensaje. ¿Amén? Bueno, vamos a empezar con la introducción. Aunque mamá nos recitó el pasaje en la versión Reina Valera del 60, pues para exponer el pasaje yo voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a comenzar en Apocalipsis 2:8. Jesús dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Yo quiero hacer un último comentario sobre este asunto del ángel de la iglesia. Yo no sé cómo fue en su grupo de estudio de aplicación, pero si usted hubiera venido aquí al grupo pues usted habría visto cómo todo el mundo se puso las botas diciendo que no estaban de acuerdo con mi posición en cuanto a lo que representa el ángel de la iglesia. Nadie. Falta de respeto. Usted habría visto cómo yo no me defendí. Pero eso no es porque yo sea humilde. Eso es porque yo sabía que el domingo iba a llegar y yo iba a tener el beneficio del púlpito.
Lo único que voy a decir en mi defensa es que pues yo no he encontrado ningún otro sitio de la Biblia donde llamen a los pastores ángeles. Y tampoco he encontrado ningún otro sitio en el libro de Apocalipsis donde usen la palabra ángel para referirse a un ser humano. En cuanto a este asunto podemos debatir sin dividirnos. ¿Amén? Amén. Pues gano yo. Muy bien. Jesús escribe lo siguiente al ángel de la iglesia en Esmirna. Oiga esto, el primero y el último. El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. ¿Por qué Jesús se llama a sí mismo primero y último? Si tú fueras parte de la iglesia en Esmirna, te podrías hacer la pregunta de esta manera. Bueno, desde que la gente se enteró que yo soy cristiano, que yo estoy siguiendo a Jesús, pues me dejaron de dar trabajo. Desde que la gente se enteró que yo soy cristiano, pues me tratan de lejito. ¿Qué relación tiene eso con que Jesús sea el primero y el último? Mire, mi intención no es menospreciar el sufrimiento muy real del cristiano. La realidad es que nuestra vida aquí es por un tiempo limitado. Nuestras luchas y sufrimientos aquí son por un tiempo limitado. Pero Jesucristo nuestro Creador, Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo nuestro Salvador, Él no tuvo principio ni tiene fin. ¿Usted oyó eso, verdad? A mí se me hace más fácil aceptar que no tenga fin, pero de que no tiene principio. Yo no soy muy inteligente, gente, así que Jesús le dice a su iglesia en Esmirna y nos dice a nosotros que nuestras vidas están dentro de un paréntesis. Su vida está dentro de un paréntesis, pero no es el paréntesis del emperador, no es el paréntesis del ascenso y la caída de Roma, no es el paréntesis del ascenso y la caída de los Estados Unidos, no es el paréntesis de quién sea elegido como presidente en estas elecciones. Nuestras vidas están dentro del paréntesis del que es el primero y el último. Y por lo tanto, mire, todas esas situaciones que nos intimidan, todas esas cosas todos esos rechazos que estamos pasando por causa de Jesús, todas esas personas cuya aceptación anhelamos, pero nos rechazan y nos menosprecian por causa de Jesús, todo ese rechazo, toda esa pérdida, toda la influencia que usted pierde por causa de Jesucristo, ese Jesucristo por quien usted pierde y sufre, es el primero y el último, el alfa y la omega. Mira, si hay alguien por quien vale la pena sufrir, definitivamente es por el que tiene la primera y la última palabra en cuanto a nuestras existencias. Gracias, Señor. Tenga eso en mente. Pues mire, les hablé sobre el resurgimiento de la ciudad de Esmirna. A causa de ese resurgimiento, pues los ciudadanos de Esmirna apreciaban mucho el concepto de la resurrección. Y si el cristiano en Esmirna tenía que ser fiel al costo de su propia vida, pues el Jesucristo que se les presenta aquí es el Jesús que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Aquí en los Estados Unidos nos hemos acostumbrado a la abundancia, al privilegio, pero Jesús nos recuerda en Juan 15, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Y si ese termina siendo el caso con nosotros aquí, aún al punto de perder hasta la vida, Jesucristo, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, Él tiene poder para restaurar eternamente todo lo que usted haya perdido por Él. Todo lo que usted deje en manos de Dios está guardado seguramente por toda la eternidad. No hay nada que usted deje en manos de Dios que usted vaya a perder. ¿Estás sufriendo por causa de Cristo? ¿Estás experimentando rechazo en el trabajo, rechazo de tu familia?
Te estás perdiendo oportunidades de hacer dinero porque rehusas hacer trampa. Ese Cristo por el cual estás sufriendo es el primero y el último, que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Tu vida y la vida de tus familias están en manos seguras. La segunda sección del mensaje es la aprobación que ellos reciben de parte de Jesús. El verso 9 dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. La palabra en el original griego para tribulación es interesante, es thlipsis. Thlipsis. Y eso significa sufrimiento a través de la aflicción, sufrimiento a través de tener que aguantar presión, básicamente. Es opresión. Sufrimiento a través de la opresión es lo que significa tribulación, thlipsis. Esa era la situación de la iglesia en Esmirna. ¿Por qué? Porque los habían traicionado. Para que ustedes entiendan lo que Juan dice cuando habla de los que se dicen ser judíos, pero son sinagoga de Satanás, lo que eso significa. Recuerde, la iglesia en sus principios tenía un fuerte componente judío. Pero varios de los judíos que no recibieron a Jesús se convirtieron en informantes para el Imperio Romano. Chotas, chivatones. ¿Qué más? Ajá. Se convirtieron en informantes para el Imperio Romano y a través de la traición de esos hermanos falsos, pues Esmirna pasó por persecución y necesidad debido al ostracismo que ellos recibían por causa de su fe. 2000 años después, yo le garantizo que si usted ha recibido a Cristo y usted le deja saber a la gente de su alrededor sus convicciones, usted sabe cuando usted está en el trabajo, cuando usted es nuevo en el trabajo y no se han enterado que usted es cristiano y sale a la conversación y usted sabe, ay, lo voy a tener que decir, yo sé que de aquí en adelante me van a tratar diferente. Si no les ha pasado, le va a pasar. Si usted le deja saber a la gente a su alrededor sus convicciones, si usted hace su fe pública, yo le garantizo que usted va a experimentar rechazo, usted va a experimentar desprecio, usted va a experimentar difamación. Es bien complicado porque nosotros somos pecadores que sí cometemos errores, que sí pecamos. Pero también, aparte de eso, vamos a experimentar difamación, pérdida de oportunidades, vamos a experimentar pobreza comparativa. Todavía se pueden quitar. No. Pero a pesar de esa pobreza, Cristo, nuestro Salvador, sentado a la mano derecha del Padre, Él conoce nuestro estado final y nos dice en esta mañana, tú eres rico. Gracias, Señor. Y es precisamente a los que estamos en el otro extremo, a los que estamos en la prángana, a los que estamos en mala situación. Esos son los que Dios les gusta salvar. A los que somos débiles, a los que necesitamos la ayuda del Señor, a los que estamos en candela. O como dice Santiago 2, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman. Amén. El Señor en esta mañana responde a nuestro sufrimiento temporero con una promesa eterna. Nuestro sufrimiento es temporero. La vida que tenemos en Él es eterna. El Señor nos promete un consuelo y promete que va a compensar por todo el sufrimiento y por toda la pérdida que nosotros experimentamos en este mundo caído. Él va a compensar por eso. Pues como la iglesia en Esmirna estaba pasando por esa aflicción y por esa traición, oiga esto, ellos no reciben corrección de parte de Jesús. Esmirna, junto a Filadelfia,
es una de las 2 iglesias en esa sección de Apocalipsis que solamente reciben ánimo y aliento de parte de Jesús. Es interesante ver que las iglesias que reciben corrección son iglesias pues más favorecidas por la sociedad, iglesias con recursos, y no estoy diciendo que sea malo tener recursos como iglesia. Eso no es evidencia de que nos hayamos vendido a la cultura. Lo que sí estoy diciendo es que nosotros no debemos permitir que la abundancia nos dé la falsa impresión de que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. No deje que la abundancia le dé la falsa impresión de que usted está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. No se deje llevar por eso. Porque estar en paz con Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, eso significa que en este mundo vamos a estar bajo ¿qué? Flipsis. Presión. Si usted se somete al Señor, usted va a sentir el mundo así encima de usted. Por ejemplo, en medio de un mundo que redefine una y otra vez su ética sexual, si nosotros insistimos en obedecer la palabra de Dios y afirmamos que lo único aceptable para Dios de acuerdo a la Biblia es un hombre, una mujer dentro de un pacto matrimonial, vamos a estar bajo eclipsis. Un indicio de que estás cumpliendo la voluntad de Dios es el rechazo que estás recibiendo. Pero como vamos a ver, el Señor promete una recompensa para nosotros, pero lo que Él no promete, a pesar de lo que muchos predicadores en la televisión le digan, lo que Él no promete es una vida cómoda y segura. Él no promete eso. Podemos ver eso en la exhortación que recibe Esmirna. Vamos a leer el verso 10. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que antes de que tengas que sufrir, te voy a rescatar. ¿No dice eso? No dice eso. Despierten. No temas lo que estás por sufrir. Y lo curioso es que no te dice, te voy a rescatar. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Antes de meternos en los 10 días, que todos ustedes, los que quieren saber el código Da Vinci, están pendientes de esa parte. Mire, esto nos dice a nosotros que Dios es bueno, pero no es un abuelito consentidor. Nosotros vimos eso cuando nos nacieron nuestros hijos. Tanto por parte de padre como de madre, los 4 eran horribles. Como abuela. No. Dios es bueno, pero no es un abuelito consentidor. Porque los abuelitos consentidores, y muchas veces nosotros los padres, queremos evitar el sufrimiento de nuestros niños a toda costa. Queremos hacer eso. Pero Dios es un padre que quiere que crezcamos y estemos equipados. Ese es Dios. Él quiere nuestro crecimiento y Él quiere capacitarnos. Por lo tanto, Él va a permitir, número 1, que madures. Y número 2, que demuestres tu fidelidad a través de la adversidad. Ese es el método. Nadie se despinta. Por eso yo tengo un problema personal con los que nos prometen que podemos tener nuestra mejor vida ahora. Cuando yo miro a las 7 iglesias, ese no es el patrón que yo veo. Las iglesias que Dios animó y alentó fueron iglesias sufridas. Y las iglesias que Dios corrigió tendían a ser prósperas. La expectativa de que nuestra vida en este mundo caído esté rodeada de prosperidad sin adversidad. Gente, eso es un cuento de hadas. Cuando alguien le diga eso, le está tratando de vender algo.
Por eso Cristo nos exhorta a permanecer fieles hasta la muerte. Ahora, antes de llegar a esa parte, dice que vamos a tener tribulación por 10 días. Una vez más recuerden, esto es un escrito apocalíptico. Los números tienen significado. He oído dos teorías, que 10 significa que es que el 10 simboliza completamiento, que va a ser una tribulación completa de la cual el Señor va a permitir que la pases completamente. Hay otras personas que cuando ven el número 10 interpretan eso como un significado de que es una tribulación limitada, que tiene su fecha de expiración. Ambas posibilidades son razonables para mí, porque el Señor no permite que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Amén. Me hace sentido. El Señor, por lo tanto, el Señor va a permitir una prueba completa. Puede que tengamos que llegar hasta el punto de la muerte. Una prueba completa, pero una prueba que no va a ir más allá de lo que nosotros podemos soportar. Habiendo dicho eso, Cristo nos exhorta a permanecer fieles hasta la muerte, pero ¿fieles a qué? ¿Fieles a quién? A una persona. A la luz del sufrimiento que nosotros vamos a tener que enfrentar, el único que es digno de nuestra devoción y de nuestra fidelidad es el que se hace llamar el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, el que nos dice, mira, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu thlipsis, yo conozco tu pobreza, no temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. El eterno, el victorioso, el omnisciente, el todopoderoso. Cristo es quien único tiene la autoridad de exhortarnos a perseverar a través de la adversidad. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo perseveró a través del sufrimiento y la muerte para cubrir todos nuestros pecados. Los que hemos cometido hasta el día de hoy y los que vamos a cometer hasta el día de nuestra muerte. Todos. Absolutamente todos. Él es el único que nos puede sostener en medio de la aflicción, de la tristeza, de la thlipsis. Es muy probable que cuando en el 90 y pico después de Cristo, cuando esta carta llega a la iglesia de Esmirna y esta carta se lee a la iglesia, es muy probable que uno de los jóvenes que estaban sentados allí recibiendo esto, él pasaría a ser uno de los cristianos más conocidos de la historia. Uno de los jóvenes en Esmirna, cuando esta carta se envía, era discípulo de Juan. Y eventualmente él se convierte en el obispo de la iglesia en Esmirna. Unos 60 años después de esta carta, él fue perseguido, él fue encarcelado, fue entregado y fue injustamente sentenciado a muerte por causa de Jesús. La tradición cuenta así sobre el martirio de Policarpo. Dice, no va a estar en pantalla, dice, al llegar a presencia del procónsul, le preguntó si él era Policarpo. Respondiendo afirmativamente el mártir, el procónsul trataba de persuadirle para que renegase de la fe, diciéndole, ten consideración a tu avanzada edad y otras cosas por el estilo, según tienen por costumbre. Jura y te pongo en libertad. Maldice a Cristo. Entonces Policarpo dijo, 86 años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? Lo quemaron en la hoguera. Cuando Jesús le dice a Esmirna, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días, estaba diciendo la verdad. Y Policarpo enfrentó a su verdugo con valentía
Y la iglesia en Esmirna sufrió de igual manera por su fidelidad. Por eso Cristo le manda un mensaje personal para que no perdamos la esperanza. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Gracias, Señor. Solo Cristo. ¿Qué llaves tiene Cristo? El poseedor de las llaves de la muerte y del Hades. Solo Él es el que tiene poder para protegernos de la segunda muerte. La segunda muerte que le espera a los que no han confiado en Él como Señor, como líder, como Salvador. Y si Jesús no viene primero, todos aquí vamos a morir una vez. Pero mira, si tú has nacido 2 veces, si has confiado en Jesús como tu Salvador, no vas a tener que morir 2 veces. Esa es la promesa del que sufrió, murió y resucitó para comprar el perdón de los pecados de todos los que creen en Él. Gracias, Señor. En su comentario titulado El mensaje de Apocalipsis, el autor Michael Wilcock escribe lo siguiente: el mismo Cristo que nos dice que tendremos tribulación es el mismo que ha pasado por una experiencia como la de Esmirna. Igual que la ciudad, su Señor también murió y resucitó y les garantiza a ellos esa resurrección. Así que la pregunta es simple. ¿Cuántas veces has nacido? ¿Cuántas veces has nacido? En el estado en que te encuentras ahora mismo, ¿cuántas veces te tocaría morir? ¿Estás dispuesto a vivir bajo la presión de una cultura que rechaza a Jesús? ¿O prefieres los beneficios de la ciudadanía romana? ¿En qué riqueza estás invirtiendo? Mientras el equipo de adoración toma sus lugares, vamos a preparar nuestros corazones para responder a esta palabra participando en la mesa del Señor.